La clasificación SAC en implantología eh, nos dice lo siguiente. Bueno, primeramente, la clasificación SAC en implantología del ITI, que es el International Team Implantology, nos refiere que hizo una clasificación para poder valorar la colocación de los implantes según sea el caso, donde de la palabra SAC, S es un caso simple, A es un caso avanzado y C es un caso complejo. Yo en este momento les voy a mostrar un caso complejo, ¿vale? Pero primeramente vamos a tener en cuenta todos estos datos teóricos para que nosotros podamos tener datos y así poder realizar un diagnóstico y tener algo más predecible. Generalmente tenemos la clasificación NASA, que básicamente nos habla donde el ASA tipo 1 es un paciente saludable, es un paciente sano, no fuma y no bebe. En el ASA tipo 2 encontramos a pacientes con una enfermedad ligera. Es un paciente que puede fumar, bebe socialmente, puede tener obesidad, pero son enfermedades muy leves. En un ASA tipo 3 ya tenemos enfermedades severas, donde ya tenemos alguna disfunción que repercute directamente en nuestros pacientes, donde podemos tener una diabetes, pero una diabetes mal controlada. Es decir, de estos pacientes que son muy normales, que no se toman la medicina porque se les olvida tomarse el medicamento, no siguen instrucciones. Este tipo de pacientes recaen en el ASA tipo 3 junto con pacientes que abusan del alcohol, tienen problemas hepáticos, este, no sé, historias clínicas de infartos cardíacos. Y en el ASA tipo 3, 4, perdón, ya tenemos a pacientes realmente con una enfermedad importante, es decir, a personas que ya han tenido enfermedades cardíacas por más de 3 meses, tienen algún problema disfuncional, alguna, eh, no sé, situación sistémica bastante compleja. Son pacientes que realmente ya tienen una situación saludable muy inestable. Y ahora, en la parte de abajo podemos ver una tabla con un color verde, amarillo y rojo. El verde nos representa que es un buen candidato y tiene muy poco riesgo. En el intermedio, el color amarillo nos habla de los pacientes que tienen un riesgo moderado y en el rojo son los pacientes que son realmente una alerta roja para que tú prestes atención y veas si realizar tus tratamientos o no. Donde, por ejemplo, los pacientes que consumen anticoagulantes como la aspirina realmente no consideran esto como un riesgo alto, más bien es muy bajo. Cuando ya tomas directamente suspensiones como anticoagulantes, tú ya eres un paciente que cae directamente en el índole de riesgo intermedio, siendo así que si ya eres un paciente cardíaco que has tenido algún infarto, es un paciente que recae en la clasificación de paciente alerta roja, ¿no? O sea, de alto riesgo. Si son pacientes que consumen inmunosupresiones, si estás controlado, digo, no debería haber gran problema. Solo hay que tenerlo en cuenta para cualquier procedimiento que podamos nosotros realizar. Si ya tienes un paciente también, como lo menciona, con un paciente diabético mal controlado, ya es un diagnóstico intermedio, ¿no? Es un riesgo. Y generalmente, si es un paciente que ya consume inmunosupresores por poliartritis o demás, ya está en alerta roja. Ahora, pacientes con radioterapia. Si no recibes radioterapia o es menor a 50 Grays, eres un paciente apto, candidato, con bajo riesgo, porque esa dosis de 50 Grays es nada más para personas que reciben esta radioterapia, pero de manera preventiva. En cambio, si subes esa radiación más allá de los 50 Grays, eres un paciente moderado, porque ya esta es una radiación que es para el tratamiento de alguna severidad, de alguna enfermedad. Pero si esa radiación es más allá de 12 meses, ya te comportas como un paciente que catalogas en rojo, porque ya tienes ciertos efectos que conducen
a quizá no ser candidato para este tipo de procedimientos. Y ahora, la psicología realmente del paciente. Cuando tú hablas y conversas con el paciente, tienes que darle a entender todo lo que tú le estás explicando, cómo se va a llevar este plan de tratamiento y a dónde pueden ustedes llegar. Pero, por ejemplo, si estos tipos de pacientes no entienden o son realistas acerca de lo que tú le estás explicando, tienes que también tenerlo a consideración, porque si es un paciente que conversa contigo, es un paciente que es de bajo riesgo, porque básicamente es un paciente que lo ha entendido. Ahora, un paciente que no está totalmente convencido podría ser un paciente moderado, ¿no? Porque tendrías que tener todo firmado y en un documento para que no llegases a tener ningún tipo de problema. Y finalmente, los pacientes que son un riesgo son aquellos pacientes que independientemente de lo que tú les explicas, escuchando sus necesidades, pero aún así no puedes tú llegar a un acuerdo y explicarle la situación real a donde él puede llegar, tienes que tenerlo mucho en cuenta si quieres realizar ese tipo de tratamientos, porque al final podría ser más pesado el futuro que el mismo tratamiento. Y que no todos los pacientes, como dices, son candidatos a implantes. Sí, exactamente. De hecho, en esta tabla vamos a hablar un poquito más allá de cuáles pacientes sí podrían ser, cuáles no. ¿Sí? Ahora, siguiendo con la misma clasificación del SAC, este, ya nos coloca directamente quiénes son de color verde, que son de bajo riesgo, amarillo de mediano y alto de color rojo, ¿vale? Enlace tipo uno increíble, paciente sano, muy bien ahí, vamos. Pero un paciente mediano, un SAC 2 3 hay que tener cuidados ahí porque ya son pacientes comprometidos que podrían estar cuidándose o no. Y en el tipo rojo es el de ASA tipo 4 que básicamente son pacientes con una enfermedad sistémica importante. Ahora, se medica bajo riesgo, perdón, no se medica, es de bajo riesgo, muy bien ahí. ¿Toma algún medicamento que afecte su salud? Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta un paciente mediano de bajo riesgo, digo, de mediano riesgo. ¿Toma antirresortivos para los bifosfonatos? Definitivamente no. Son un paciente que consume bifosfonatos ya de algún tiempo, 2 meses tan siquiera, ya no es un paciente que tendrás que tener en cuenta para la colocación de estos implantes o incluso alguna cirugía importante. Estos pacientes ya no son candidatos. Ahora, el estatus generalmente mental de nuestro paciente. Tú puedes conversar de una paciente que muestra cierta madurez al explicarte este tratamiento. Bueno, adelante, el paciente lo puede llegar a entender. Si es un paciente joven, adolescente, podría ser que no sea un buen candidato dependiendo de justamente de la perspectiva que tenga él y él cómo lo comprende, porque suelen ser pacientes jóvenes. Y generalmente cuando son niños o muy jóvenes, no entienden mucho de estos tratamientos, por lo que no son considerados aptos para este tipo de tratamientos. Ahora, para la radioterapia, si recibe, si no está recibiendo radioterapia, es un buen paciente. Lo que les comenté ahorita, si eso puede ser un paciente mediano, de mediano riesgo, si recibe una radiación menor a 50 grays, que es preventivo, pero si lo supera, ya es un paciente de alto riesgo. En cuanto a la higiene, también la clasificamos en un buen paciente, en un paciente regular y en un paciente con una pobre higiene. Que aquí les va un tip para los que colocan sus prótesis. Siempre, siempre, siempre es importantísimo que en el diseño de las prótesis que vayan sobre los implantes sean higienizables. No saben la cantidad de veces que me he encontrado con prótesis que tienen muy mala higiene, pero no por culpa del paciente, sino por el diseño de la prótesis, porque es tal la presión entre tu prótesis y el proceso que no dejan pasar por ahí ningún instrumento para higienizarse, por lo que a largo plazo empieza a acumular placa. En esta imagen lo que podemos ver
Es una prótesis también fija. Si se dan cuenta, en la parte de la mandíbula hay enrojecimiento que es se ve eritematoso, inflamado, restos alimenticios, Mm. pero esto es debido a que el paciente no puede higienizarse. Si bien estas prótesis se ven increíbles, se ven fabulosas, si el paciente no se puede higienizar, no sirve de nada, porque esa prótesis puede crear más problemas que soluciones que estás dando. Y esto es importantísimo porque ustedes creerán que esto no pasa mucho, pero la realidad es que sí, suele ser muy, muy frecuente. Esta es la misma prótesis de la parte inferior. Al retirarla se ven todos estos restos de comida, pero si se dan cuenta es por estas pequeñas pestañas de la parte vestibular, es decir, como que la base está plana y la base en su borde tiene una pestañita, como una inclinación. Sí. Eso hace que se atrape mucho la comida. Entonces, definitivamente no puede tener ese diseño. Tiene que ser un proceso convexo, pero no cóncavo. Cóncavo retiene la comida. El convexo es expulsivo, lo puedes higienizar perfectamente. También pueden ser prótesis que sean removibles, ¿no? Con un Fíjate, ajá, mira, la ventaja de las prótesis removibles es que cuando tú te las quitas, te puedes higienizar, el paciente se higieniza de una manera estupenda. Es decir, se las quita, lava todo y se las vuelve a colocar y la retención realmente existente en la prótesis es nula. Por eso es que también tienes que tener a consideración justamente que entre la elección de una prótesis fija a una removible, no solamente el número de implantes, la distribución, todos estos factores técnicos, sino también al paciente. Por ejemplo, un paciente con poca coordinación motriz, es decir, que les cuesta trabajo, tienen artritis, que son pacientes que una tercera persona les ayuda a hacer esta higiene, son pacientes que no son candidatos para prótesis fija, aunque fisiológicamente y biológicamente sean unos excelentes pacientes, porque tú podrías colocarle los implantes que fueran a ese paciente, pero si en el momento de la higienización no la pueden realizar, está acumulando mucha comida y al final puede traer más problemas consigo, inclusive más allá de la pérdida de esos implantes o la prótesis. Entonces, muchas veces en este tipo de pacientes se ocupan las sobredentaduras sobre implantes que simplemente se quitan y se higienizan y se vuelven a colocar, ¿vale? Entonces son conceptos que también hay que tener en cuenta. Ahora, un paciente que no fuma es un gran paciente porque no tenemos nosotros problemas como las altas temperaturas, las mala higiene, los efectos que causa el tabaco, la nicotina en boca, pero se considera de medio riesgo, pero no es un excluyente a pacientes que fuman 10 cigarrillos o menos al día. Esos pacientes son viables todavía en implantología, pero siempre, siempre tener este cuidado y también educar a esos pacientes. No les puedes decir a un paciente que llega a tu consulta que es fumador, de un momento a otro, sabes que deja de fumar, no lo va a hacer aunque le digas, oye, ¿sabes qué? Ponte parches, puede ser de ayuda, pero definitivamente no lo pueden ser tan súbitamente. Esto es progresivo. Entonces, la educación también va por parte nuestra para poder hacer reflexionar a nuestro paciente, ¿vale? Pero que fume no es un indicativo de exclusión para la colocación de los implantes. Aquí era lo que les comentaba de las expectativas del paciente, un paciente realista, un paciente que no es tan realista o uno que es como un poco problemático. Ahora, un buen paciente periodontalmente sano es un paciente realmente de bajo riesgo. Un paciente que tuvo historial de periodontitis o alguna enfermedad periodontal, pero está controlado, es un buen paciente, solamente que hay que educarlo. Pero justamente por estos antecedentes recae en nuestra tabla de mediano riesgo. Pero un paciente que no sigue indicaciones, que no se lava, que no nos apoya, esos pacientes inmediatamente recaen en este riesgo alto.
Y eso es muy frecuente, independientemente de que, o sea, a la consulta suelen llegar también pacientes que al pesar que pueden cubrir los gastos biológicamente y financieros, no son candidatos por la mala higiene que ellos tienen. A pesar de la educación, muchas veces hay que tener estas cosas en cuenta para realizar ese tipo de tratamientos. En cuanto al acceso, esto quiere decir más a la apertura que tiene el paciente. Sí, existen medidas para la colocación de implantes, por ejemplo, totalmente guiados en la parte posterior que te piden una apertura este, mínima para la colocación de los implantes. Muchas veces hay personas que tienen algún trastorno, tienen dolor a la apertura, abren muy poco. Estos pacientes generalmente son un riesgo mediano porque no nos pueden apoyar a la colocación adecuada del implante, pero todavía podría llegarse a colocar implantes quizá un poco angulados, pero con unas correcciones de angulaciones superiores para la colocación de estos implantes. Pero un paciente que tiene una apertura mínima realmente no es un buen paciente. No todos los pacientes son candidatos para los implantes. Ahora, si nuestro paciente ha tenido alguna patología, eh, pero ya tuvo ese tratamiento, es un paciente realmente que cae en nuestro riesgo mediano. En cambio, un paciente que tuvo un tratamiento que no se ha erradicado por completo, recae totalmente en un riesgo alto. Ahora, si nosotros hicimos, digámoslo así, nuestra planeación y demás, y no hubo ningún problema, el paciente se considera un riesgo bajo. Si en el momento quirúrgico y demás, hubo alguna alteración en nuestra cirugía y demás, y perdió un mínimo de tejidos óseos, así como blandos, pero un mínimo realmente no importante, podríamos catalogar a este paciente como un riesgo moderado. Pero si al realizar esta cirugía tuvo importantes pérdidas óseas, como este, estas pérdidas óseas como de tejidos blandos, ya es un paciente que recae en en un riesgo alto. Ahora, generalmente les voy a dar los riesgos estéticos hablando de pacientes edéntulos, igualmente evaluados en un riesgo bajo, mediano y alto. Generalmente es más fácil colocar los implantes en mandíbula debido a la densidad ósea que en contrario a la maxila. ¿Por qué? Porque lo que les comenté, la maxila, usualmente tenemos un seno maxilar que de por sí ocupa mucho espacio. Es una cavidad neumática, es un hueso esponjoso, muy suave. Entonces se tiene que tener muchas atenciones en este caso, como por ejemplo, si llegas a perder un diente en maxila, este hueso se va a perder, pero no es como en la mandíbula, que solo haces una regeneración ósea y te esperas 6 meses para que quede. No, en la parte maxilar, si pierdes hueso y quieres compensarlo, tienes que hacer casi, casi forzosamente una elevación de seno. O sea, es una cirugía todavía mayor. Ahora, para un paciente con soporte facial tenemos que evaluar lo siguiente. Si es un paciente que al sonreír se ve ligeramente el proceso, es un buen paciente. Si se ve un mínimo, pues ya tiene un riesgo moderado, pero realmente si ya al no tener este soporte facial no lo podemos apreciar, es un paciente de alto riesgo. Les voy a poner ejemplo esta parte. En esta imagen podemos ver a un paciente que en la maxila
tanto, bueno, en mandíbula y maxila no tiene ningún soporte, por lo que podemos ver una compresión como si le hubieran dado un golpe, se ve una curvatura básicamente cóncava. Pero una vez que ya tiene las prótesis, recupera este soporte. Entonces, a esto nos referimos no solamente con el soporte labial, sino el soporte facial. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el soporte dado por una prótesis fija y a una removible, como tú lo mencionabas? Bien, el doctor Ricardo Mitrani y el doctor Polini realizaron una clasificación para esto, donde generalmente, si tú te das cuenta, en esta primera imagen vamos a poder apreciar eh, una clasificación donde la primera clase es ningún defecto. Es decir, aquí está nuestro hueso, encía y diente y le dan buen soporte al labio, por lo que no es necesario realmente hacer nada. Pero en esta segunda clase ya empieza a haber un defecto vertical, es decir, perdió un poco de hueso. Pero ¿cómo se compone esto? Colocando un poco de encía a tu prótesis fija, porque la pérdida es muy poca. Entonces, con tu encía y diente tienes buen soporte. En la clase 3 empiezas a tener no solamente pérdida vertical, sino también horizontal de la cresta ósea, por lo que esto, a partir de de la clase 3 tú ya puedes estar pensando en un paciente con alguna prótesis removible, obviamente implante soportada. ¿Por qué? Porque la pérdida ya es tan grande del hueso que lo que nosotros requerimos no solamente llevan a ser el tamaño de los dientes, sino de encía y algunas retenciones. Por eso esta línea rosa nos indica que aquí ya es una sobredentadura. Y en la clase 4 ya son defectos realmente muy grandes y combinados, donde hay una gran pérdida vertical como horizontal. Entonces, esta prácticamente ya es una sobredentadura. Todo depende realmente de cuánto hueso has perdido y de qué grano. No es lo mismo perder hueso en altura que hueso en ancho. Ahora, también tenemos que tener en cuenta cuando el paciente está sonriendo, qué tanto está exponiendo. Es decir, un paciente que no muestra el proceso es un gran paciente. ¿Por qué? Porque tú puedes colocar los dientes y la parte de la encía no se ve, se mimetiza, pero en el momento en el que sonríes y tú ya expones eso, ya es un factor de riesgo, porque tú no sabes hasta dónde va a delimitar del proceso, es decir, de la encía hacia tu prótesis, ya sea rosa, qué tanto se va a exponer. Es por eso que estos factores se tienen que tener muy en cuenta.